tengan ustedes como siempre. Hoy en especial a esta emisión número 762 de Política a la Mexicana, correspondiente a este lunes 21 de octubre de 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Y Culiacán tendrá repercusiones políticas. ¿Quién dijo esto? Pues nada más y nada menos que el ex padre putativo de Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD, y que derrotara a Carlos Salinas de Gortari en las urnas en 1988 y le robaron la elección por la caída del sistema. ¿Y quién fue el autor de esa caída? Pues nada más y nada menos que Manuel Bartlett Díaz, el que hoy está ayudando al presidente Andrés Manuel López Obrador con toda y la sucia colota que arrastra y que tiene cola que le pisen, lo está ayudando a depurar la comisión para desterrar la corrupción. Pues esto dijo el ingeniero Cárdenas a raíz del fallido operativo, o vayan ustedes a saber tantas versiones que hay de parte del propio gobierno. Les decíamos el sábado, hasta 3 puntos donde dicen que habrían aprehendido a Ovidio Guzmán López, el hijo de El Chapo Guzmán, que en una carreta de mariscos en la colonia Tres Ríos, que en una vivienda en la colonia Tierra Blanca, que en un encuentro casual, fortuito, accidental de los dos grupos, en fin, que esto opina el ingeniero Cárdenas. Y fíjense quién lo dice: alguien que formó partidistamente en la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, lo adoptó, lo trajo, lo hizo crecer y darle un respaldo para que lo obtuviera del resto de la izquierda mexicana. Y incluso su hijo Lázaro Cárdenas Batel, que fue gobernador de Michoacán, es miembro del gabinete ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el ingeniero Cárdenas tiene esa virtud de llamar a las cosas por su nombre, y en este caso pues lamentó el fallido operativo, la forma en que se exhibió, se ridiculizó a nuestras Fuerzas Armadas y las consecuencias políticas que pronostica podría traer o traerá esta incursión fallida allá en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán López, y también la cuestión de el trato que le ha venido dando el gobierno federal a esa situación. Quiere a toda costa el presidente Andrés Manuel López Obrador que se acepte que hizo bien, y de ahí no lo sacan. Hay una serie ya de situaciones muy ríspidas que están surgiendo desgraciadamente. Sigue agresivo en sus mañaneras, no le gustan las preguntas directas y que lo ponen en un brete, que lo ponen a prueba. Contesta, identifica a los reporteros y de qué medio eres, y empieza a despotricar contra el medio para el que trabaja ese comunicador. Y pues nunca se había visto tanta bajeza y tanta imprudencia y tanto abuso de poder como en este caso. Pero ya el diagnóstico, el pronóstico que hace el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pues es de tomarse en cuenta. ¿No creen ustedes? Salvo su mejor opinión, creemos que debe tomarlo en cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no se vaya a lanzar también contra él y lo vaya a llamar conservador o neoliberal. Y pues feroz estuvo la lucha de en las asambleas distritales del partido Morena rumbo a la asamblea estatal y la nacional del próximo mes de noviembre. Habíamos comentado que la asamblea nacional era el domingo, la asamblea, pero no, estatal el 11 de noviembre y 22, 23 más o menos, creemos, noviembre, la Asamblea Nacional para el cambio de la presidencia o del Comité Ejecutivo
del Partido de Regeneración, Movimiento de Regeneración Nacional. Pero pues se cancelaron en Veracruz, fueron el Pánuco, las asambleas distritales en Pánuco, Tuxpan, Papantla, Martínez de la Torre, Córdoba, Huatusco, Cusoleacaque y Minatitlán, precisamente porque no hubo garantías ni de seguridad ni de organización para celebrar estos comicios internos. Aquí pues escogieron una sede ya hoy a la altura del tamaño del animal político que es Morena, gobierno municipal, estatal, federal, y se metieron al centro de convenciones, donde pues no estuvieron exentos de los gritos, los reclamos, esto lo narra muy bien, por cierto, nuestra querida compañera Ana Isabel Cruz Hernández en su columna de hoy de Diario del Istmo, donde pues hace ser el pabilo del delegado que contó con el apoyo de la diputada mediática Tania Cruz Santos, el también compañero reportero y conductor de noticiarios, el compañero Antonio Tadeo Sánchez. Pero pues decíamos, hubo de todo como en botica. Y finalmente, bueno, pues de esto hablamos en nuestra columna de Wibiri Político, que ya está en cebejara.com, y hablamos precisamente de cómo se fue desarrollando toda esta situación. Decimos, las tribus no solamente se le insubordinaron valiéndoles o importándoles un bledo o un cacahuate que el presidente Andrés Manuel López Obrador, dueño de Morena, les haya advertido que es de continuar imitando lo que él hacía en sus buenos tiempos de revoltosa, larga campaña para llegar a donde por fin llegó y está. Entonces abandonaría el partido para fundar otro que quiso decir que no termine perredizándose, como denunció a manera de mordaz crítica Paco Ignacio Taibo, uno de sus asesores de alvaradeño léxico. Y pues resultó que esas tribus no solamente se le salieron del huacal a López Obrador en estas asambleas distritales, que nada quiere saber, ha repetido, de los rebeldes sin causa, sino que, y por la ambición de enganchar como delegados a las asambleas estatales y nacional para cambio del CEN, terminaron aliándose con el PRI y el PAN para aplicar corregidos y aumentados los 1001 trucos acuñados por esos conservadores, por supuesto, el PRI y el PAN. Y decíamos que en el caso de la compañera de Diario del Istmo, Ana Isabel Cruz Hernández, de todos nuestros respetos y admiración, pues dijo que la diputada mediática es el que viene a anunciarnos que va a hacer, y no hace nada. Pues también tuvo su propuesta, decíamos, el compañero Antonio Tadeo, periodista Antonio Tadeo Sánchez, y denuncia Ana Isabel cómo se aliaron algunos grupos morenistas con expriistas, expanistas, como el caso concreto de Ramón Ortiz Cisneros y de Jesús Moreno Delgado, candidato del PAN a la presidencia, priista de toda la vida, y de Carlos Soto, el dirigente de la CATEN, y de cómo una empleada de confianza de Ramón Ortiz Cisneros estuvo repartiendo dinero para comprar votos y tomando nota de los que sufragaban, en fin, 500 pesos por cada voto, según dice la compañera Ana Isabel. Y pues la misma historia de siempre, la misma changa, nada más que revolcada ahora de color guinda, color tricolor y color azul,
¿no? Ahora es color guinda. Y pues se le tiró a la yugular la compañera Ana Isabela a Toño Tadeo, y es que dicen que si ya se te olvidaron tus pecados, pecaditos y pecadotes, pues métete a la política, que va a sobrar quien te refresca la memoria, y ella se la refrescó al compañero Toño Tadeo, porque no sabemos cuál fue la razón política de esta postura de Ana Isabel, pero pues ella narró lo que vio, lo que le consta que sucedió en esa asamblea del centro de convenciones y de cómo quedó finalmente la distribución de los delegados respecto a los grupos políticos de Morena en el distrito de Coatzacoalcos. Y al hacer un recuento de los daños de esa asamblea celebrada, cual debe ser ahora que Morena es gobierno municipal, estatal y federal, en un escenario a la altura de las nuevas circunstancias morenistas, el centro de convenciones y el saldo en el reparto de delegados, y conforme a la misma fuente, la compañera Ana Isabel Cruz Hernández, 2 posiciones de delegado fueron para el diputado local Amado Cruz Malpica, con todo y trascender la rechifla que le dedicaron, 2 para la regidora doña Eusebia Cortés Pérez, doña Cheva, igual número para la Pianito, alcaldesa de Moloacán, periodista también, los periodistas al poder, Victoria Vicky Rasgado, 3 al presidente de Aguadulce, Sergio Guzmán Ricardes, calificados como cartuchos quemados, más un adorno que se lleva Sergio Guzmán, y el día célebre delegado, ya dicho, de Tania Cruz Santos. Pero nosotros mirábamos ya una situación, una característica, y preguntamos, ¿y por qué tanta pasión? ¿Por qué despertó tanta pasión esta cuestión de la designación de los delegados? Todos quieren ser delegados, y lo que preguntamos, ¿y por qué despertaron tanta agresiva pasión esos cargos partidistas de delegados? Elemental, mi querido Watson, porque quienes los persiguen y los alcanzan se sienten o se creen automáticamente ubicados en la antesala, y con el influjo y al influjo de la milagrosa grúa llamada Andrés Manuel López Obrador, ya para un cargo partidista o de elección popular, viéndose los primeros mínimo despachando en una regiduría, y sus padrinos incrementando el poder de su grupo para lo que a ellos seguramente se les ofrecerá en el mismo 2021 y el 2024, incluso para negociar en caso de ser rebasados por otros francotiradores. Y esa es la pasión, pues, observada en el desgarradero de vestiduras de morenistas como la del fin de semana, es decir, solo conveniencias, cero convicciones. Así vimos, así opinamos de esta elección de delegados distritales, salvo su mejor opinión, por supuesto. Y pues ya lo habíamos dicho, recuerdan, y les informamos que Morena, escuchando al presidente para incrementar los ingresos, porque el presupuesto, la ley de ingresos no les está alcanzando, han hecho modificaciones, les platicábamos, en el PIB, en el Producto Interno Bruto, para captar más ingresos, hasta por 6,000 millones de pesos extras a lo ya proyectado, y
pues que quería meterle más impuesto a las comida chatarra, a los refrescos, a otra serie de productos para cobrar más, pero con el pretexto de combatir la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades que se derivan de esa mala, pésima, negativa, nociva alimentación. Pero ya les platicamos cuando se quiso incrementar el precio del tabaco para estimular el consumo, el fumar, y pues lo que hicieron las tabacaleras, se fueron con los señores diputados, los centaviaron para viajes de placer al extranjero con toda la familia y no pasó. Hoy la historia se repitió, no pasó. Los mismos morenistas, que son mayoría, votaron en contra de ese incremento a los refrescos, a la comida chatarra y al tabaco, por ejemplo, también. Pero pues ya se veía venir y insistimos, más de lo mismo, porque con eso de que la austeridad republicana, pues López Obrador les ha recortado algunas cosas, y en casos como estos, bueno, pues ahí se reponen y hasta les va chance y hasta les va mejor. Pero, pues decíamos, reventó esta sana intención de la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera Gutiérrez y del presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar por ahí más y mejores ingresos, porque no le está alcanzando el presupuesto proyectado. ¿Y cómo está eso? Que hay un acuerdo ya, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, que ya hay un acuerdo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, para congelar el tráfico de armas de aquel país a México. Y miren ustedes, no, ya les hemos explicado que eso no es posible, que hay en Estados Unidos el famoso Club del Rifle, que es el que fabrica, distribuye y vende a quien le quiera y como quiera armas, muchas de las cuales, ya visto, vienen a México. Es más, el jueves en la guerra de Culiacán se habría utilizado un arma de uso exclusivo para el ejército de los Estados Unidos, así, de ese tamaño. Y F. Bartolomé, en su columna Templo Mayor de hoy, dice: de la llamada telefónica entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, hay dos cosas que llaman la atención. La primera es la ingenuidad con la que el gobierno mexicano presume que acordó con Estados Unidos congelar el tráfico de armas. Dice, para empezar, no es algo que el presidente norteamericano controle. No es que ahora lo permita y mañana apriete un botón que lo congele. Suponer que es una decisión que depende de la Casa Blanca es no entender el asunto. En realidad, frenar la venta de armas supondría para Trump ir en contra de la segunda enmienda de la Constitución, en la que se fundamenta la obsesión y el enorme mercado de armas. Si no han querido hacerlo pese a las matanzas en aquel país, ya parece que lo van a hacer por lo que pasa en México. Muy lógica el análisis, la conclusión a la que llega F. Bartolomé. ¿Por qué? Porque pues es ingenuo, como él mismo lo dice. Y agrega, el otro asunto que desconcierta a los expertos en seguridad es ver al presidente mexicano hablando con un mandatario extranjero por el altavoz de un teléfono celular. ¿En serio el gobierno mexicano no tiene equipos seguros que no puedan ser intervenidos? Está bien que López Obrador
bromeé con su hipo, pero 21, pero tratándose de asuntos de Estado, tal vez habría que tomárselos más en serio. Así habla F. Bartolomé sobre el asunto del congelamiento de armas por parte del gobierno de Estados Unidos. Ya les dice que los chamaquearon, o si lo quieren hacer para quitarle un poquito de impacto, de fuerza a la guerra de Culiacán del jueves pasado. Bueno, pues ya ven que no les cuajó, no les salió, no pegó el cuento este de pescadores que se sacaron de la manga. Y la austeridad republicana puso a la tercera Semana Nacional de Salud. Hay aquí una situación muy grave. Se publica en medios digitales que miles de dosis contra la influenza, virus del papiloma humano y otras que conforman el cuadro básico priva la incertidumbre, pues no se sabe si será cancelada definitivamente o podría acarrear problemas graves, pues de acuerdo a lineamientos generales, alineamientos generales del programa Vacunación Universal, pues no debe detenerse esto por ningún motivo, y tampoco las semanas nacionales de salud, como la que ya dicen debió empezar en esta tercera semana del mes de octubre, y que en el Hospital General de Poza Rica ya les enviaron un comunicado donde dice que se suspende. Por eso se pregunta si va a ser en forma definitiva o se aplaza nada más porque no hay mayor información. Y Veracruz, mientras tanto, sigue ocupando el primer lugar nacional en dengue. Y por el otro lado, hoy fue presentado el Instituto Nacional de la Salud, que según el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a regular la compra y distribución de medicamentos en todo el país para evitar los desabastos, consecuencia no de otra cosa, sino de su austeridad republicana, que mientras dice que en Culiacán mandó a liberar, y junto con el Gabinete de Seguridad, a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, para evitar muertes, y salió Ebrard, hubiesen sido mínimo unas 200 personas asesinadas. Mientras eso le preocupa muy bien, en un último caso, que haya sido por eso y no porque fallaron e hicieron el ridículo, y no, pues suéltenlo y para allá, no, y tomamos como pretexto la vida de los demás. Pero ¿cuántos han muerto por la falta de medicamentos, sobre todo de cáncer, en el caso de los niños? Bueno, son las contradicciones del presidente, que por un lado se preocupa por unas vidas y por el otro las desprecia. Y la Comisión Federal de Electricidad condonará los millonarios adeudos que tienen con ella municipios y estados. Extraordinario, ya se había venido pidiendo, y fue Morena quien presentó la propuesta en el Congreso de la Unión, que fue aprobada. Ya nada más falta firmar los convenios, y pues esto va a ayudar mucho a los ayuntamientos, pensando en los recortes que le están haciendo de las participaciones federales. Van a recibir menos dinero, y bueno, con esto ya tienen un respiro. Por ejemplo, Coatzacoalcos tiene un adeudo de 250 millones de pesos con la Comisión Federal, que explica el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosalda. Pues son herencias de las administraciones de Joaquín Caballero Rossiñol y de Marco César Teruel Cotero.
y que están pagando de acuerdo a convenios firmados, pero que es una sangría extraordinaria que está padeciendo las finanzas municipales y que los limita para atender otras situaciones lógicamente prioritarias, pero que en el caso del consumo de luz que tiene el ayuntamiento, pues van al corriente en lo que a ellos corresponde pagar, pero también arrastran esa tremenda carga de los 250 millones de pesos, y ya lo había expresado en su momento Carranza Rosaldo, que propondría al presidente que pues le echaran la mano para quitarse esa pesada carga de la deuda de 250 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad. Y finalmente, pues Morena retomó esta petición que ya habían hecho otros ayuntamientos, otros estados, porque beneficia a municipios y entidades, a los gobiernos municipales y de las entidades, de las 32 entidades del país. Y pues ojalá, ahora ya que viene, se le van a quitar esa carga, ese dinero, pues se aclare el manejo, uso, aplicación que le van a dar, y se invierta en aspectos prioritarios, como aquí, por ejemplo, que por fin ya terminen de constituir la policía municipal, la remediación del basurero de Villa Allende, que está abandonado, como el de Las Matas, y muchas cuestiones, las cámaras de videovigilancia, quizá por ahí se podría aplicar, en fin, prioridades, y no para eventos partidistas que implican pues un grave delito electoral. Pero pues esas son otras historias. Y el diputado federal nativo de Minatitlán, Sergio Gutiérrez Luna, sobrino, emparentado muy cercanamente con el querido amigo y prestigiado médico Norberto Luna López, pues puso el dedo en la llaga en todos estos desórdenes de las asambleas distritales de Morena para los delegados distritales. Dijo: qué pena que los organizadores no hayan podido organizarse para estas asambleas, y qué podemos esperar de cómo podrán organizar a Morena para los comicios del 2021. Y les recordó lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ya lo comentamos en nuestra columna, que pues como están las cosas, Morena va como el cangrejo para atrás, perdizándose, como lo dijo Paco Ignacio Taibo II. Y por el otro también pues no hay identidad partidista, simplemente decíamos conveniencias y no convicciones, y que él espera que pues que les caiga el 20 a sus compañeros correligionarios de Morena, escuchen lo que dijo el presidente, y sobre todo que defiendan al partido para bien del partido y de la comunidad mexicana en general, y no para camarillas, grupitos y grupúsculos que son, como lo vimos aquí que narra la compañera Ana Isabel Cruz Hernández, de lo que pasó en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, donde hubo jaloneos, pero finalmente pero hubo compra de votos, hubo injerencia de gente ajena a Morena. Claro, ya Ramón Ortiz Cisneros ya pegó su chicle en Morena, era de la CTM, ya están en la CATEN, donde impuso a Carlos Soto, y en el caso de Jesús Moreno Delgado, amiguísimo, aliado de Ramón Ortiz Cisneros, que le patrocinó la campaña para presidente municipal, y
pues, ¿qué espera Morena? Como dice Sergio Gutiérrez Luna, el diputado federal morenista de Minatitlán, por supuesto originario, y quien advierte, si no somos capaces de organizar una asamblea distrital, asambleas distritales, ¿cómo vamos a organizar al partido para salir bien librados en el 2021? Una sabia sentencia que seguramente les va a entrar por aquí y les va a salir por acá, porque decíamos no hay convicción, sino solamente conveniencia. Y por hoy, pues, por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 762 de Política a la Mexicana de este lunes 21 de octubre 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México para el mundo. Dios mediante, nos vemos mañana martes 22, pero si hay algo antes y como siempre volveremos para compartirlo con ustedes y también como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Hoy se dejara su servidor, Carlos Velasco Jara.